dándole seguimiento a un tema que se llama el Sermón del Monte. El tema es Seamos Diferentes y esta es la última parte. Y como hemos observado en los 3 capítulos de Mateo, hemos estado escuchando y aprendiendo de este famoso, ¿verdad?, y polémico Sermón del Monte. Le digo polémico porque me metí un poquito a internet y ver un poquito sobre comentaristas y la verdad encontré diferentes posturas, pero en fin, no voy a entrar en esos detalles. Prefiero que el Señor nos guíe, que su Espíritu Santo bendiga este mensaje que no es de nosotros, es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y pues cuando uno va a escuchar un sermón, uno disfruta cuando sabe algo acerca del predicador, ¿verdad? Cuando leemos algún libro, el libro de los Salmos, el libro de Deuteronomio, Génesis, sabemos que todo fue inspirado por Dios, pero cuando sabemos algo acerca del predicador, como con Juan en la isla de Patmos, ¿verdad?, nos volvemos a ver la voz que ha hablado con nosotros y aprendemos, ¿verdad?, que aquí en este mensaje el Cristo, Dios, es el predicador de este Sermón del Monte. El que predicó las bienaventuranzas era no solo el príncipe de los predicadores, sino que estaba calificado más que cualquier otro para disertar sobre el tema que había elegido. Jesús es el Salvador, hermanos. Él es el más capaz de responder la pregunta de ¿quiénes son salvos? Y siendo Él mismo siempre bendito, Hijo de Dios, y el conducto de las bendiciones, era el más calificado para informarnos quiénes son en verdad los bienaventurados del Padre. Como juez va a ser su oficio dividir al fin a los benditos de los malditos, y por tanto era lo más conveniente que en majestad evangélica declarara las bases para que todos los hombres pudieran ser advertidos. Y no quisiera que cayéramos en el error de suponer que los versículos iniciales del Sermón del Monte declaran cómo vamos a ser salvados, pues eso sería una causa de que su alma tropiece, hermano. Usted va a encontrar la plena luz sobre este asunto en otras partes de la enseñanza de nuestro Señor, pero aquí Él responde únicamente a la pregunta: ¿quiénes son salvos? ¿O cuáles son las marcas y las evidencias de una obra de gracia en el alma? Amén. ¿Quién más conoce a los salvos que el Salvador? ¿Quién más? Amén. El pastor es quien discierne mejor a sus propias ovejas y el único que conoce infaliblemente a los que son suyos. Gloria a Dios, ¿no? Él es el propio Señor. Podemos considerar las marcas de los bienaventurados dadas aquí como testimonios ciertos de verdad, pues son dadas por aquel que no puede errar, que no puede engañarse y que como su Redentor conoce a los que son suyos. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a segunda de Timoteo 3:16, una cita que ya la conocemos. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 1:17 dice su palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿verdad? Amén. En ninguna manera. Sigo leyendo en el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Siervos de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia, hermanos? Nuestra justicia es Cristo, hermanos. No somos nosotros. No es porque yo hago, no es porque yo soy, no es por eso, hermanos. Es porque nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra justicia. Y por gracia sois salvos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Y la gracia es un regalo que usted no merecía. Eso es gracia. Y yo creo que cuando venimos al Señor, todos hemos experimentado esa gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque éramos inmerecedores de todo lo que hoy tenemos, de todo lo que hoy usted puede disfrutar, de venir y cantarle al Señor y de saber que su presencia hoy está aquí. Y eso es gracia, hermanos, es gracias a Él, gracias a Jesús. Tenemos esa libertad de entrar en el lugar secreto y hablarle al Señor y saber que Él escucha su oración. Eso es gracia, hermano, es un regalo que usted no merecía. El ir a la cruz, el Señor, hace más de 2000 años, y de poner su vida en ese lugar y de quitarlo a usted, para Él cargar todo el pecado del mundo, su pecado, mi pecado. Eso es gracia, hermanos. Usted no tuvo que hacer nada. Es por eso que no debe de tener en poco la gracia que Dios le ha dado, porque Él pagó con su sangre, toda su sangre fue derramada para que usted hoy pudiera tener esa oportunidad que muchos no tuvieron. Tener la presencia de Jesús hoy en su vida. Dice la palabra de Dios que Él no habita en templos hechos por manos humanas, ahora habita en su corazón, ahora habita allí, y allí quiere Él estar. Amén, pero no es a la fuerza, no es a la fuerza. Amén, hermanos. Vamos a iniciar el tema para terminarlo hoy. Hablamos del ayuno, nos quedamos ahí. Jesús y el ayuno en Mateo 6:16. Si gusta abrir sus Biblias ahí, hermanos, Mateo 6:16. Y aquí hablamos de 3 cosas que el creyente debe practicar: el dar, la oración y el ayuno. Son 3 cosas que el creyente debe practicar, pero aquí es muy importante, nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis muy importante en la actitud. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué doy? ¿Por qué oro? ¿Por qué ayuno? En eso es en lo que está el Señor muy interesado, en su actitud de usted. Amén. Y esas tres cosas que debemos de hacer, Jesús está muy interesado en la actitud de nosotros. Y dice Mateo 6:16, cuando ayunéis,
No seas austeros. La palabra austeros, hermanos, viene en la palabra G4659, que se pronuncia kusropos, que significa enfurruñado, semblante iracundo, o demostrar una apariencia lamentable. Dice, cuando ayunéis no seas austeros, o sea, que no muestres enojo, que no tengas un semblante iracundo, o que demuestres una apariencia, ay, estoy ayunando. Hermano, ¿cómo está? Ay, es que estoy ayunando, y con su cara toda triste, ¿no? Dice el Señor, como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Y qué dice? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya. Y aquí nos dice el Señor en el 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, en lo secreto te recompensará en público. El verdadero ayuno de Dios, hermanos, no es para exigirle a Dios, no es para presionar a Dios, no es para buscar nuestros propios intereses o para ser vistos. Esto es lo que hace énfasis nuestro Señor Jesucristo. El verdadero ayuno no es para eso, no es para eso. Y vemos, si nos vamos a Isaías 58, vemos aquí el verdadero ayuno del que habla Isaías. Isaías 58:1 dice la palabra de Dios, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Este es el verdadero ayuno, hermanos. Jesús no quiere que haya una actitud en el cual digamos, Señor, o sea, estoy ayunando, o sea, y ya te he puesto esto delante de ti, o sea, ¿qué pasa? ¿Verdad? No es para eso. El ayuno debe de ser para alinear, ahora sí que nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Y reconocer realmente que nosotros ahora sí que necesitamos de eso, o sea, necesitamos estar en ayuno y oración, necesitamos eso, pero Jesús aquí está recalca mucho, hermanos, sobre la actitud de nosotros, ¿verdad? Que no debe de ser esa actitud para que seamos vistos o para presionar a Dios con lo que yo quiero. Amén. Vamos al verso 19, Mateo 6:19. Tesoros en el cielo. En algunas Biblias aparece así como ese subtítulo.
Mateo 6:19 dice su palabra: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y aquí la palabra polilla, hermanos, significa o es una mariposa nocturna de 1 centímetro de largo, y su larva es de unos 2 milímetros de longitud, que se alimenta de borra y hace una especie de capullo y destruye toda la materia en donde anida, ya sea lana, tejidos, pieles, papel. Y el orín es un óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro por la acción del aire húmedo. Y aquí la palabra tesoro, que viene en el griego, en la palabra 2344, significa depósito. Y adelantito la palabra corazón, que viene también en la palabra 2588, G2588, que significa pensamiento y sentimientos. Y aquí nos enseña esto, hermanos, a no amontonar riquezas como dinero, ropa, sino que hagamos tesoros en el cielo. Por ejemplo, en la obra del Señor, para que su evangelio sea cada vez más esparcido, en que apoyemos en la obra para que cada vez haya más gente que tenga la oportunidad de aprender. Y aquí Dios nos enseña que seamos desprendidos con lo que Dios nos da. Desprendidos con lo que Dios nos da, hermanos. O sea, si a usted Dios le ha dado mucho, pues es para que también usted también sea de bendición también a otros y primeramente a los de la iglesia, a los de la fe y primeramente al evangelio, hermanos. Porque a veces la gente del mundo, si se fija, a veces tiene mucho más entendimiento, ¿verdad?, sobre lo que son las riquezas. Y nosotros Dios nos quiere enseñar que realmente lo que Dios nos da debe de ser para otros. Si yo tengo la posibilidad, hacerlo, ¿verdad? No hagamos tesoros en la tierra. Y cuando, por ejemplo, cuando usted ve y sabe que una persona famosa falleció de la farándula, cuando pasan ahí, no, pues que falleció X persona y que era muy conocido por los medios y todo. Y usted ve y observa la carroza y no lleva atrás sus casas, no las lleva, se fija, no lleva los vehículos, no lleva todo lo que él ganó, ¿verdad? Las empresas y fábricas y todo. Va solo, el puro cajón, no se lleva nada. Y aquí el Señor nos enseña, si a usted Dios le ha bendecido, es para que usted también bendiga a otros y no acumule riquezas, que sea desprendido. Fíjese, yo trabajo vendiendo herramientas y nos ha tocado que ofrecemos un renova donde le recogemos una herramienta viejita y le mandamos una nueva a mitad de precio. Entonces me pasó con un señor que le hice esa oferta y se la recogí, y el señor estaba bien triste. Esa herramienta tenía como 10 años. Y ya lo observé yo y le dije, ¿qué le pasa, don Daniel? Y dice, lo pasa que esa pistola tiene bien mucho conmigo. Y bien triste estaba, le costaba desprenderse de ella. Y le dije, ¿y qué quiere? Déjamela, Octavio. Y bueno, quédese con ella, yo tengo una viejita allá, la mando y quédese usted con esa. Y me dejaba ver cómo a veces nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas
que son materiales. Estoy hablando de una herramienta, ¿verdad? De una herramienta y nos puede causar así como gracia decir, ¿a poco? Sí, pero a veces así somos, hermano. A veces no queremos, a veces ni regalar la camisa. No, es que esa camisa yo la traía cuando salí de la prepa, ¿verdad? Y me trae muchos recuerdos y pues cuando usted se vaya no se va a llevar nada, todo se va a quedar aquí. Y lo más triste que a veces las generaciones que vienen con ese tipo de actitudes o personas, llegan otras generaciones y no valoran eso que a usted le costó mucho trabajo, desvelos, dejar de comer y ve que ellos despilfarran eso, o sea, porque no lo valoraron. Y aquí el Señor nos dice, o sea, que no nos hagamos tesoros en la tierra, que hagamos tesoros en el cielo. Y eso, primeramente, hermanos, a que hagamos que nosotros, sin que nadie nos vea, o sea, aportar para que el Evangelio sea cada vez más esparcido y llegue a más personas. Eso es hacer tesoros en el cielo, hermano. Y si ya usted tiene de más y le puede ayudar a alguien, pues hágalo sin que nadie lo vea. Sin que nadie lo vea. Amén. Sigo leyendo el Mateo 16, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo, aquí en el diccionario griego aparece la palabra 3788, que significa otzalmos, o que se lee otzalmos, y significa por implicación, visión, figurativamente envidia, por las miradas celosas, ojo, igual a envidia. Y sigo leyendo, dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí nuestro Señor Jesucristo habla sobre el ojo y lo compara como una lámpara. Y habla sobre miradas de celos o envidia. Y si tu ojo tiene este sentir, dice, hay tinieblas en ti. Vamos a Job 24:15. ¿No le ha pasado que a veces se siente una mirada fuerte? En lugares así que dice, ay, alguien me está viendo. Y lo están viendo de arriba abajo. A mí me ha tocado así, observar que otras personas ven a otra persona y la están viendo de arriba abajo. O sea, con enojo, con celos, con envidia. Dice la palabra en Job 24:15, dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Proverbios 30:17, si puede ir vaya, si no yo se lo voy a leer, dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Aquí ya vemos otro tipo de ojo, ¿verdad? Ojo, el ojo misericordioso. Y Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Un ojo servidor, ¿verdad? A Cristo, un ojo que sirve a Cristo. O sea, yo no quiero que nadie me vea, yo sirvo al Señor, ¿verdad? Yo me esfuerzo y lo hago porque yo soy siervo de Cristo. Amén. Pues de eso nos habla el Señor Jesús, de cuidar nuestro ojo que no esté en tinieblas. Vamos al verso 24. Dios y las riquezas, dice su palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Otra vez, ¿verdad? Nos habla sobre las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese que me tocó a mí hace unos años ver a dos compañeros de trabajo que se salieron y entraron a otra empresa, y ellos se metieron a trabajar a una empresa, pero también se metieron a trabajar a otra empresa donde tenían ellos el mismo horario y andaban, o sea, engañando, pues. Eso no se debe de hacer. Estaban trabajando en los mismos horarios. Cuando es en diferente horario no hay problema, pero eran el mismo horario, estaban engañando a las empresas, y diario andaban bien preocupados, bien asustados a que no los vieran, y hasta que los vieron, los cacharon, y ya les habían dado noticias, y a mí me dijeron, fíjate que estamos haciendo eso. Y dije, eso no está bien. Y si todavía fuera un trabajo donde tú entras en la noche, pues está bien, en la tarde estás trabajando acá y no estás quedando mal. Pues quedaron mal y los avergonzaron y los corrieron. Y me quedaba yo pensando, digo, ¿cómo a veces el hombre maquina, ¿verdad?, ese tipo de situaciones donde piensa engañar, ¿verdad?, piensa engañar a la gente, pero al final todo sale. Y aquí el Señor nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos al Salmo 52:6. Y aquí habla de un ejemplo también. Dice, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y aquí nos lleva, hermanos, a que nosotros pongamos ahora sí que toda nuestra fortaleza en Dios, o sea, que Dios sea el que nos guíe, que Dios sea el que nos dé contentamiento, ¿verdad?, con lo que Él nos da, y no poner la mirada, ¿verdad? Obviamente necesitamos, ¿verdad?, de lo material o del dinero para vivir, pero Dios se encarga de eso, hermanos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Usted debe de hacer lo que le corresponde, pero Dios se va a encargar de bendecirle, de abrirle paso y de darle gracia. Que a veces ni nos merecemos eso y Dios nos lo da, hermanos. Tanto en el trabajo, en cosas que a veces decimos, no, pues es que no me lo merecía, pero gracias Dios, porque eso es gracia, eso es la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Algo que usted no se merecía, pero Dios se lo da cuando quita esa mirada de lo que le puede hacer daño. O sea, si yo me enfoco en las riquezas, me enfoco en hacer dinero y me enfoco y hago a un lado a Dios, pues voy a venir para abajo. Vamos a Mateo 6:25, el afán y la ansiedad. La palabra afán, hermanos, buscando en el diccionario, la palabra G3309, que se pronuncia merno, significa estar preocupado o tener mucho cuidado. Y buscando en el diccionario de la Real Academia de España, dice, afán es igual a trabajo excesivo, fatiga, penalidad, apuro, anhelo vehemente, prisa, premura. Eso significa el afán. ¿Ha estado afanado usted? Yo sí. Sí me he sentido a veces así. La ansiedad, fíjese lo que significa la ansiedad. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades. Neurosis, y que no permite incluso sosiego a los enfermos. Eso es la ansiedad, hermano. O sea,
el afán y la ansiedad. Vamos a ver qué nos enseña aquí nuestro Señor. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego en el verso 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién alimenta a las aves? Nuestro Padre Celestial. Fíjese que cuando, no sé si le ha pasado o siempre usted ha sido así, pero ahora que venimos al Señor, nos hace que seamos más observadores con las cosas, con la naturaleza, con las aves. Y yo miraba las aves y cómo ellas se paraban y había alimento para ellas. ¿Y quién las alimenta? Y me acordaba de esto, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Y usted puede observar cómo ellas no andan pidiendo, ¿verdad? O sea, no andan pidiendo limosna, una avecita. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que los sustenta? Nuestro Padre Celestial. Fíjese aquí esa comparación que hace nuestro Señor. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Vea el verso 29, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Se fija, hermano? Y el lirio, hermanos, es una planta que da una flor particular. Y yo las observaba y las veía porque no las conocía. No las conocía y estaban hermosas, había azuladas y blancas. Y las ve usted y dice, híjole, qué hermosas, o sea, cómo Dios las viste, ¿verdad? Cómo Dios las protege y las viste así de... Y yo pienso, ¿verdad? Como nuestro Señor, aquí en este sermón, estaba observando todas esas cosas y estaba enseñando a sus discípulos de esta manera, quizás viendo esas flores y les enseñaba, vean los lirios del campo. Y si ni aún Salomón se vistió así como ellas. Y sigo leyendo, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjese cómo Él sabe que tenemos necesidad de todo esto. Y cuando usted sabe esto, que Dios sabe eso, usted descansa, hermano. Viene una paz a su vida, porque Él sabe de lo que usted tiene necesidad, ¿verdad? De tantas cosas o compromisos que tenemos y decimos, Señor, o sea, y vamos al Señor, ¿verdad? Y a veces como pensando que no, o como una actitud como que no supiera, y Él sabe todo. Y cuando nosotros entendemos esto, descansamos, hermanos. Descansa usted porque Él sabe lo que usted necesita, Él lo sabe. ¿Cuánto nos atormentamos en el futuro sin vivir el presente? Y la humildad, Dios quiere que seamos diferentes, que vivamos en una humildad de saber esperar y todo llega en su momento. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un verso muy aprendido, ¿verdad? Por la iglesia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí el reino, hermanos, es el gobierno
de nuestro Señor en todas sus áreas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, dice, os serán añadidas. Que usted deje que Dios gobierne su casa, que usted deje que Dios gobierne su trabajo, que usted deje que Dios gobierne toda situación que usted tiene, que Dios gobierne la iglesia, su pueblo, que Dios gobierne nuestras vidas. Eso es, vamos a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y queremos eso? Amén. Pues ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo, dejar que Él tome ese reinado en todas mis situaciones. ¿Verdad? No tomar decisiones sin antes consultarle a Él. Ese es el reino, ese es su reino. Verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios quiere que vivamos un día a la vez, hermanos. Que estemos agradecidos con todo lo que Él nos da. Esperamos su venida, amén. Esperamos su venida y debemos de estar como se nos ha enseñado, así como se predijo la venida de nuestro Señor Jesucristo y ya vino, ahora también va a venir de nuevo y nosotros debemos de estar esperándolo. Debemos de estar gozosos esperando su venida de Él. Y Dios quiere que vivamos así un día a la vez, hermanos. No que sea desvergonzado de decir, pues ya va a venir el Señor, ¿no? Pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué me levanto? Ya va a venir el Señor. No, al contrario. Que el Señor me encuentre, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad, no mi voluntad. ¿Verdad? Eso es dejarle el reino a Él. O sea, que Él gobierne nuestra vida. Que Él vea que queremos vivir bajo su voluntad, no bajo nuestra voluntad, hermanos. Mateo 7:1, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí no se nos está enseñando, hermanos, a no juzgar, sino aquí se nos está enseñando algo que va mucho más allá a lo interno. No se puede juzgar a una persona, o no se puede juzgar a un hermano cuando se tiene peores fallas. Eso sería ser como un hipócrita. Debemos de juzgar, pero con un corazón obediente, un corazón entendido, un corazón que obedece al Señor Jesús, para que usted pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros, hermanos, perdemos autoridad para juzgar cuando estamos en pecado. Nosotros, y yéndonos, o sea, lo tomo yo como padre de familia, yo pierdo autoridad, hermanos, si yo soy un mal ejemplo para mis hijos. Si yo les exijo a mis hijos, oye hijo, no fumes, ¿verdad? Y ellos me ven fumando, dicen, pues ¿cómo? O sea, qué mentiroso, ¿verdad? Eso nos quita autoridad y hace que nos veamos como hipócritas y enlodamos el nombre de Jesús. No es lo mismo cuando le dicen, ¿verdad? Que usted le dice, no hagas eso, y le dicen, ¿y tú cómo eras? Sí, era tiempo pasado, ¿verdad? Era.
pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos llamados a ser diferentes. Ahora ya no lo soy, no por mis fuerzas, sino por el que vive en mí, que es Jesús. Ahora soy diferente. Ahora yo te digo que no lo hagas, ¿verdad? Porque a veces así son los hijos, hermanos. Y también aquí en la iglesia a veces así pasa, ¿verdad? A veces les damos un consejo a nuestros hijos y dicen, no, pero ¿tú cómo eras? O yo recuerdo con mis hermanos que a veces ellos nos catalogan de una forma, ¿no? Y sí, llegan a hablar de nosotros y dicen, no, pero sí, era bien enojón, ¿se acuerdan cómo era? Pero sí, pues sí, ha cambiado, o sea, lo reconocen, reconocen que Jesús vive en usted, no reconocen que usted es, hermano. Eso es para honra y gloria de su nombre. Eso es muy diferente, pero ya no soy, ¿verdad? Eso sí, acláralo, porque a veces le digo, ¿usted cómo eras? Ahí ya dice, no, pues sí, cierto. No, pero ahora por la gracia de Jesús, que Él vino a vivir en mí, ahora soy diferente. Y ahora te invito a que tú también lleves a Jesús contigo y que seas diferente, que esa gracia te dé la fortaleza y te dé la sabiduría para ser diferente. Amén. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nosotros tenemos que pedir a Dios discernimiento, hermanos, para no exponer llamadas de atención necias a gente que no va a entender. Usted le puede llamar la atención a alguien y lejos de que le agradezca esa llamada de atención o exhortación, se vuelve en contra de usted. Y le empiezan a sacar ahí una lista de todo lo que... Y ya usted ni se acordaba porque dice que todos sus pecados ya el Señor los puso en el fondo del mar, ¿no? Y le traen todo eso, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener discernimiento para exponer esas llamadas de atención a la gente que no sea necia, porque puede ser al contrario, puede ser al revés, o sea, se vuelvan y os despedacen, ¿verdad? Con lo que nos dicen. No, pues tú cómo era, ay, si he sabido, mejor no le digo, mejor me quedo callado. Mateo 7:7, hermanos, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará, dice aquí en el diccionario griego 13:25, la palabra significa didomi, que significa entregar, infundir, libertad, producir, repartir, tener misericordia. Eso significa la palabra dar. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que recibe y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y aquí observamos la exhortación de nuestro Señor Jesús, se da a pedir, a buscar y a llamar. El que pide, dice, recibe, el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Verso 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén, hermanos. ¿Se fija lo que nos dice aquí el Señor? Dice, si vosotros que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más da vuestro Padre, dice que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan.
El Señor ya sabe de todas las necesidades, pero Él quiere que usted le pida, que vaya con una actitud agradecida y que le pida sabiduría, ¿por qué no? Que le pida que le ayude en su hogar a guiar a su esposa, a ser ese sacerdote que Dios le demanda a usted en amor y que Dios le va a dar esa gracia para que lo haga. Pida que le quite lo atarantado, ¿verdad? Para dirigir a sus hijos. Eso lo digo por mí, ¿eh? No se lo tome. Dios lo puede hacer. Si Dios ve un corazón sincero, Dios lo puede hacer. Señor, quítame lo atarantado. A veces no soy muy observador. Quítamelo, Señor, hazme más observador con las ovejas que me has dado, con mis hijos que me has dado. Y Dios nos va a dar esa sabiduría, hermanos, para saber el estado de cada uno de nuestros hijos. Porque a pesar de que ya están quizás algunos ya casados, aún seguimos teniendo esa responsabilidad. No se termina. Seguimos siendo, ahora sí que guías, ¿verdad?, espirituales y seguimos enseñando a nuestros hijos, que son esas ovejas que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Un eslogan muy utilizado por diferentes oradores y empresas. No sé si usted las ha escuchado, la regla de oro, ¿verdad? Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Y dicen, ay, era como lo agarran pero superficial. Es algo superficial nada más, hermano. Juan 15:7, perdón, dice su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanece usted en quién, hermanos, en el Señor, siendo que obediente, haciendo que la voluntad de Él, no su voluntad, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Aquí obviamente vamos a ir con un corazón ya guiado por el Espíritu Santo y vamos a saber pedir, ¿verdad? Porque aquí dice: pedid todo lo que queréis, y eso a veces lo toman un texto fuera de contexto y ya ves, ahí dice todo, y todo es todo. No es así. Tiene que ir alineado, hermano. Tiene que ir alineado a una obediencia a Dios y hacer su voluntad de Él. ¿Verdad? No puede ir aquí dice, lo voy a tomar y me voy a poner y todo lo que queréis y os será hecho. No es así. Tiene que estar alineado con lo que Dios le ha a usted enseñado en ese lugar secreto, en esa intimidad con Él, y que ha reformado su corazón. Amén. La puerta estrecha, vamos al verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y sí, pocos son los que aceptan a Jesús. Como decía la otra vez nuestro hermano, realmente si hacemos una suma de cuántos habitantes hay aquí en la barca y sacamos un porcentaje de cuántos seguimos al Señor, pues es 0.001, ¿verdad? Pocos son los que aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no le va a dar por su lado, hermano. Cuando usted viene a Él, Él lo va a tomar y va a trabajar como ese alfarero, y le va a doler, pero debe estar contento porque está en las manos de Dios. Le va a doler todas esas cosas que le va a quitar, que va a pasar a un taller donde el alfarero es Jesús, es el Señor,
Y Él no desecha la masa. Él la agarra y de esa misma masa vuelve a hacer. Dios no va a quitar las cosas que usted es cuando vino al Señor, me refiero a sus talentos y a las cosas que usted ha aprendido. No. Dios va a utilizar todo eso y lo va a encauzar para la gloria del Señor. Todo eso que Dios le ha dado, Dios va a hacer que usted lo utilice para honrarle a Él. No desecha, Dios no desecha. ¿Sí? Dios no es así, Jesús no es así. Esta es la puerta, dice, por ella, Salmo 118, 19. Salmo 118, 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré. Ajá. 20. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Por dónde cree que usted va a entrar, hermano? La puerta es Jesús. Usted va a entrar por esa puerta. Él es la puerta, hermanos. ¿No se goza? ¿No se goza de que Él sea la puerta, que Él nos guía? Él es el que nos enseña el camino. Él no dijo, yo les voy a enseñar el camino. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Él no dijo, yo les voy a enseñar la verdad. O yo les voy a enseñar cómo obtener la vida, ¿no? Él dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la puerta. Y pues cuando viene a Jesús, mucha gente a veces no sabe dar, cuando de primero que hace esa declaración de fe y dice, sí, me arrepiento, y se arrepiente, y cuando es algo superficial, hermano, vienen muchos problemas, porque Jesús no le va a tolerar su vida pasada, su vida de desenfreno, su vida de mal caminar. Y no es porque nuestros hermanos los cuiden, nuestros hermanos pastores andan cuidándolos. No, es porque ahora Dios ve su vida. Dios ve su vida y le redarguye a usted. ¿Sí? Y Dios no va a tolerarle su caminar. Dios es amor. ¿Sí? Amén. Dios es amor. ¿Sí? Él no es el amor, es amor. Pero Él no le va a tolerar su forma de vida, su adulterio, su fornicación, su desobediencia. Él le va a llevar a ese taller y le va a hacer como el alfarero y le va a empezar ahí a quitar esas cosas y le va a doler. Y muchos pues no aguantan, porque esa puerta no es amplia. La puerta es estrecha, dice, y yo soy la puerta. El que por mí entrare va a tener vida. Y esa vida es una vida eterna, hermanos. Es una vida siempre con nuestro Dios. Si entendiéramos lo que es la eternidad, la verdad, quedaríamos ahora sí que fascinados por lo que hizo nuestro Dios, que vino a darle vida eterna a usted, para que pasara una vida eterna con Él. Y si usted le rechaza también, va a pasar una vida eterna, pero sin Él. Una vida eterna en el infierno. ¿Verdad? Verso 15. Verso 15. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo se conoce a los lobos rapaces? Por lo que hablan. Y porque usted vaya a la palabra de Dios y compare lo que está diciendo. ¿Sí? Esa persona que está hablando, usted va a conocer, caray, esto no está bien. La palabra de Dios dice esto. Dice, sigo leyendo, en verso 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigo leyendo en el 21, dice, nunca os conocí. Todo el que me dice, Señor, Señor, no todo, con razón, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, gracias, hermano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es la voluntad del Padre, hermano? La voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Así es la voluntad de nuestro Padre, hermanos. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nosotros somos transformados, hermanos, y Dios va renovando nuestro entendimiento conforme va uno leyendo y escudriñando la palabra. Conforme usted va leyendo, Dios va lavando, va limpiando. Eso hace la palabra de Dios. Y va renovando ese entendimiento y va uno entendiendo y vamos comprobando que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros tomamos o vamos a tomar una decisión, debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿es agradable? ¿Es buena? ¿Es perfecta? Pero no para mí, ¿eh? Señor, ¿es agradable para ti? ¿Es buena para ti esta decisión que voy a tomar? ¿Es perfecta? Y va a ver que ahí cambia todo. Porque si usted dice, Señor, ¿es buena? Pues sí, Señor, es buena para mí esta decisión. ¿Verdad? En una decisión que va uno a tomar, ¿no? Y es agradable, sí, Señor, sí me gusta. ¿Y es perfecta? Sí, es perfectísima, Señor. Pero el Señor dice, no, no es agradable para mí. ¿Verdad? De decir, por ejemplo, yo me voy a ausentar de mi esposa 7 años y voy a trabajar para traer después y vivir una vida tranquila. Eso me pasó con un compañero, un señor que se fue a Estados Unidos y dice que se fue 7 años a trabajar para hacer dinero y venir y tener su casa y descansar y vivir nomás de lo que ganaba y todo. Y cuando llegó todo le cambió porque había muchos problemas y todo lo que trajo la mayoría se lo terminó. Y yo me ponía en su lugar y decía, bueno, pues si es agradable, pues para mí sí es buena porque pues voy a ir y voy a trabajar 7 años y voy a guardar todo. ¿Y es agradable? Sí me agrada, porque pues ya viniendo, pues ya nomás me voy a dedicar a un negocio y ya. ¿Y es perfecta? Sí es perfecta, ¿verdad? Pero ya cuando va uno al Señor dice, ¿es agradable? No quiero que estés lejos de tus hijos. Tú eres el sacerdote, tú eres el guía espiritual, tú tienes que estar allí. ¿Es perfecta? No, porque pues no sé ni a dónde voy a ir a congregarme, ¿verdad? ¿Es buena? Pues no, Señor, no es buena. Y la pasamos por esos filtros y decimos, híjole, entendemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y eso quiere Dios, hermanos, que nosotros vivamos bajo su voluntad, no bajo la voluntad de nosotros. Y preguntarnos eso, Señor, ¿es agradable para ti? ¿Es buena para ti, Señor, que yo haga esto? Porque el Señor quiere bendecir su vida. El Señor quiere que usted sea bendecido. Pero no
por sus planes, no por sus ideas, hermanos, no por sus anhelos. Cuando usted viene a Jesús, todos esos planes y esos anhelos, ahora sí que como Pablo, ¿no? Dice, todo esto lo tengo por basura, por amor a mi Señor. Todo esto que antes, ay, ¿verdad? Todo esto, ay, lo tenía arriba, ahora ya con el Señor lo tengo por basura. Ya no es nada, porque tú, Señor, eres quien me guía. Amén. Sigo leyendo en el 22, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos van a pasar como desconocidos, hermanos. Aunque vemos ahorita, ¿no?, en muchas iglesias que se llaman cristianas, ¿verdad?, donde hacen tantos espectáculos, hermanos, donde sanan. Yo no digo que no sane, sí, pero se tuerce totalmente la finalidad del Evangelio de nuestro Señor, ¿verdad? Es bueno que Dios sane, sí, es bueno, pero Dios vino primero a perdonar los pecados de toda la humanidad. Eso fue lo primero que hizo el Señor. Y muchos van a ser desconocidos. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Amén. ¿Dios le conoce a usted, hermano? En ese lugar secreto, en ese tiempo que usted pasa con el Señor, ¿Dios le conoce? Porque una cosa es que usted diga que le conoce, pero otra cosa que Dios diga, te conozco a Octavio, ¿verdad? Conozco. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Dios me conoce a mí? Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso somos llamados, hermanos, a ser diferentes, a ser santos, a ser apartados para Él. Eso quiere el Señor. Pero no lo puede hacer usted por sus fuerzas. Nunca lo va a poder hacer por su propio pie. Necesita a Jesús. Necesita aquel que vino hace 2015 años y dio su vida en esa cruz y derramó toda la sangre por usted. A Él necesita de su gracia para que usted esté en santificación. Amén. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos a dos tipos de hombres, ¿no? Dos tipos de hombres, un insensato y un prudente. El hombre insensato es aquel que dice, por mis obras, por mis razones, por mis valores, por mis ideas, por mi sabiduría, por mis bienes, por mis planes. Eso es arena. Eso es arena, hermanos. Fíjese, usted se tarda solamente como unos 18 minutos para leer en voz alta lo que es el Sermón del Monte de Jesucristo, que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Sin embargo, hermanos, estas palabras inmortales
han creado una impresión imborrable en las mentes de los hombres. Gandhi las llamó palabras mayores en toda la literatura y trató de hacerlas un programa de acción política. Tristemente, él nunca aceptó al autor de ellas como su Salvador, como su Señor y como su Dios, como su Señor personal. Nunca lo hizo. Nietzsche, el filósofo de Alemania, quien inventó las palabras Dios está muerto, protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, llamándolo la moralidad de esclavos. Martín Lutero afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. Scofield dijo que no era para la iglesia, sino para un milenio futuro. Tolstoy quiso practicarlo sin adorar a Jesús como Salvador y fracasó. Ninguno de estos hombres encontró el significado verdadero del Sermón del Monte, hermanos. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y aquí la roca es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al que venimos hoy a alabar, al que vino hoy a cantarle y a alabar su nombre y a darle gracias, porque estamos viviendo por su gracia. Gracias a su gracia estamos aquí, porque no lo merecemos. Porque si nos vamos a la justicia de nosotros, desaparecemos, hermanos. Gracias a Él, que nuestra justicia es Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigo leyendo, dice verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo importante, hermanos, es que el Sermón del Monte no es un código de ética para acción política, para hombres no regenerados, sino que es el manifiesto de Cristo que describe el carácter de los que son salvos por su sangre, nacidos de nuevo por su Espíritu y que pertenecen a su reino. El Sermón del Monte no es una colección de reglamentos y normas, sino una revelación de la afable disposición de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Esa es una nueva posición por la gracia redentora de Dios, hermanos. La cruz le es central y es fundamental al Sermón del Monte. Es la ética de los que se han arrepentido de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona que puede leer el Sermón del Monte y no ver la centralidad del perdón y reconciliación, en verdad que es ciega, hermanos. No solamente es esta la roca que se basa la salvación cristiana por la obra redentora y perdonadora de Cristo, hermanos, sino que Cristo mismo es el camino. La mente de Cristo es nuestro modelo de carácter cristiano. Amén. Si nuestra posición nueva en la gracia no nos da una disposición nueva y afable, no se ha llevado a cabo la salvación en su vida, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, te damos gracias porque podemos ir a ti, Señor, y saber que tú, Señor,
has perdonado mis pecados, porque tú me reconciliaste, Señor, con el Padre, Señor. Porque esa fue tu misión, de reconciliarnos el hombre con Dios. Señor, tenemos una vida nueva gracias a ti. Y en este día, Señor, si hay alguien que no ha reconocido, que no ha tenido esa sensibilidad de esa nueva vida, Señor, abre su corazón, toca su vida, Señor, y que podamos, Señor, vivir en esa libertad que tú nos has dado, Señor. Ciertamente el Sermón del Monte, Señor, solamente tú lo puedes cumplir, Señor. Tu gracia se ha derramado, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Y queremos, Señor, que haya esas evidencias en nuestras vidas, Señor, de que somos tus hijos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por haber venido hace 2015 años y enseñarnos, Señor, que te necesitamos a ti, Señor, y que no somos nada sin ti, Señor, y que podemos tener riquezas, podemos tener tantas cosas, pero eso no nos da la felicidad. Tú eres quien vino a hacernos felices y dichosos. Tú eres quien nos hace felices porque tú estás en nosotros, Señor, porque tu presencia está hoy aquí, en este lugar, Señor, y podemos gozarnos con nuestros hermanos y saber que tú estás aquí, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y recibe la gloria y la honra, Señor, solo tú, Señor. Recibe, Señor, la gloria y la honra, Señor, de todo lo que tú has hecho en tu pueblo, Señor, y de lo que tú vas a seguir siendo. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Ayúdanos a ser santos, Señor, apartados. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Como esos hombres tan grandes que tú, Señor, observaste y miraste y hallaron gracia bajo tus ojos, como Noé, como Moisés, Señor, como David, que tú los viste, Señor, y hallaron gracia en tus ojos, Señor. Así queremos también nosotros, Señor, que tú nos conozcas, Señor, en ese lugar secreto, Señor, en ese lugar de intimidad, Señor. Queremos, Señor, conocerte más y que tú también nos conozcas, Señor. Tú nos conoces, de hecho, Señor. Tú nos creaste, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tu pueblo, Señor, te alaba y te bendice, Señor, en esta tarde, Señor. Te doy gracias por mi vida, Señor, porque me has enseñado, Señor, en todo Señor, caminar, Señor. Me has enseñado y me he equivocado mucho, Señor, y he visto tu amor, Señor, en mi vida. He visto tu misericordia, Señor, he visto tu gracia, y te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, permite, Señor, que tu mensaje, Señor, sea llevado, Señor, y sea, Señor, practicado, Señor. Todo, Señor, lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos vas a enseñar, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu venida, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar así, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.